Hola gente, ¿qué pasa? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quiero que veamos lo que es una estructura arquitrabada, que es una cosa muy simple. También tiene otro nombre, ¿eh? Nosotros la denominamos estructura adintelada, ¿eh? Y es una estructura adintelada se opone a una estructura que tiene bóvedas o que es abovedada. Es decir, la estructura con bóvedas suele utilizar bóvedas para el cubrimiento y también arcos para recoger el peso en la construcción de sus edificios, mientras que el arquitrabe no los utiliza, no los utiliza, sería la diferencia entre uno y otro. El arquitrabe es una forma muy simple y poco complicada de construir. Se trata de una estructura horizontal, cuya función es transmitir el peso de la zona cubierta a las columnas que se encargan de recogerlo y llevarlo directamente al suelo. El dintel es una estructura horizontal. Se utiliza para cubrir el espacio que existe entre dos apoyos, que pueden ser bien columnas, pilares, o jambas, o bien figuras humanas, Hermes o cariátides en otros casos. Es una estructura muy simple, pero es lo que sirve de remate, por ejemplo, para que tengamos un caso claro, en las puertas o ventanas que tenemos en casa, para poner una cosa que sea simple de comprender. Este tipo de estructura se asocia principalmente a la arquitectura griega y a la que proviene de las islas del Egeo, donde se inspiran los griegos para los edificios de su época clásica. También se usaba frecuentemente en la arquitectura egipcia. Los romanos, por ejemplo, que son unos genios en la construcción y en la ingeniería, utilizarán también estructuras arquitrabadas en sus edificios, pero los romanos fueron capaces de complicarlo mucho más con el diferente uso de arcos y bóvedas en el interior de sus edificios. Digamos que para ellos la arquitectura griega fue solo un motivo de inspiración, que luego ellos desarrollaron para llevarlo a una perfección arquitectónica. En los templos griegos, por ejemplo, por encima de las columnas se dispone un entablamento que se compone de diferentes partes. Por ejemplo, apoyado sobre las columnas tendríamos un dintel. Originariamente este dintel era de madera, pero en época clásica ya se realizaba en piedra. Encima del dintel habría un friso, que suele variar su decoración dependiendo del tipo de columnas que se usen. Por ejemplo, las de tipo dórico, que eran unas de las más usadas, tendrían triglifos y metopas para la decoración de este friso. Por encima del friso se situaría una cornisa que normalmente tenía un frontón, que suele ser de forma triangular, aunque los griegos experimentaron con otros tipos de frontón mucho menos habituales.